Ahora meditaremos lo que nos dice la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes en el Antiguo Testamento, capítulo 15, versículos 32 al 34. Segundo de Reyes, capítulo 15, versículos 32 al 34, donde leemos: en el segundo año del reinado de Pecaj, hijo de Remalías, rey de Israel, Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Qué hermoso lo que nos dice este último versículo, qué precioso, qué mensaje, qué significativo. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Quiere decir que tenía un buen padre, que le dio el ejemplo y su hijo siguió sus pasos. Tenemos que comprender que si queremos tener buenos hijos, ¿y qué padre no quiere tener buenos hijos? En gran medida eso depende de cómo somos nosotros como padres. Eso dependerá de cómo le mostramos el ejemplo a través de nuestras vivencias. Podemos hablarles bien, pero ellos no van a escuchar mucho nuestras palabras. Ellos van a ver cómo actuamos nosotros en casa, con su mamá, con los otros hijos, con cada uno de los que dependen de nosotros. Hay un refrán muy conocido que dice: de tal palo, tal astilla. ¿Sí? Si somos buenos padres, nuestros hijos también van a seguir nuestro ejemplo. ¡Qué responsabilidad, hermano! Podemos decir entonces que lo que nosotros somos afectará lo que ellos serán. Reitero, lo que nosotros somos como padres afectará lo que ellos serán como hijos, y esa es una gran responsabilidad, tremenda responsabilidad. Según el diccionario, hay dos definiciones de la palabra padre. Hay dos definiciones de lo que significa la palabra padre. La primera dice: varón que ha engendrado hijos. Varón que ha engendrado hijos. Muy simple, muy certera. Es tal vez una definición biológica: varón que ha engendrado hijos. Pero hay una segunda definición de lo que significa la palabra padre. Dice: cabeza, protector y defensor de una descendencia o familia. Qué diferencia, ¿no? La segunda dice que padre significa ser la cabeza, protector y defensor de una descendencia o familia. La gran pregunta que nos debiéramos hacer es: ¿con cuál de estas dos definiciones nos identificamos? ¿Somos padres los que somos padres simplemente porque engendramos hijos o porque los hemos criado, hemos estado con ellos, los hemos acompañado, hemos cultivado una hermosa comunión con nuestros hijos? Eso es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos. He hablado con muchos jóvenes y aún con personas adultas, y en algunos de ellos hay tristeza y dolor en su corazón. Y entonces, hablando de su casa paterna, me dijeron algunos: mi padre me dio todo. Quería una moto, me compraba. Quería una zapatilla de marca, me compraba. Pero hay algo más valioso que todo eso, que yo no recibí. Y yo, curioso, le pregunté: ¿y qué era lo tan valioso? A lo mejor no tenía dinero tu papá. No, me dijo, eso no tiene precio de dinero. Yo necesitaba que mi padre me abrazara, que me dijera: te amo, hijo, para mí sos algo especial, y eso yo no lo recibí. Bueno, seguramente que algunos de nosotros hemos tenido también esa experiencia, pero hoy estamos hablando de esto no para incrementar si alguien siente dolor por eso, porque nunca es tarde
Y el refrán popular dice, cuando la dicha es buena. Pero nosotros decimos algo mejor. Nunca es tarde cuando contamos con la ayuda de Dios. Alguien puede decir, pero yo ya soy un padre grande. Mira, hermano o hermana o padre, quien quiera que sea. Nunca es tarde. Comenzar la vida, uno puede comenzar bien y terminar mal. Pero hay algo mejor. Aunque uno haya comenzado mal la vida de padre, uno puede terminar bien. Y eso va a marcar un rumbo que nuestros hijos lo van a atesorar en su vida, en su corazón, y lo van a valorar más que el regalo más caro que le pudimos haber gastado. Así que, ¿somos padres porque engendramos hijos o porque somos cabeza de familia, porque hemos estado con nuestros hijos, los hemos escuchado? En todas partes hay padres que simplemente tienen el primer título, porque se portaron como varones que engendraron hijos simplemente. Pero luego de engendrarlos no cumplieron su función de padres. No los estamos condenando ni lo acusamos, porque a veces uno no se da cuenta, a veces uno está absorto en problemas del trabajo, a veces problemas de las finanzas. Hay muchas cosas y no estamos justificando, pero hay muchas cosas que nos pueden distraer para ser el padre que nuestros hijos necesitan. Pero hoy vamos a comprender por medio de la palabra de Dios cómo podremos convertirnos en la segunda definición de padres. Yo quisiera reunir las cualidades de la segunda definición de lo que es ser padre. ¿Qué decía la segunda? Ser cabeza, protector y defensor de una descendencia o familia. Eso es lo que debemos anhelar ser y eso es lo que Dios quiere que seamos. Y si Dios quiere que seamos eso, Él es el primero en ayudarnos. El tema es, ¿estamos dispuestos a que el Señor nos ayude? Yo levanto mis dos manos y digo, Señor, si yo no hice buena letra cuando tuve la oportunidad, nunca es tarde cuando el Señor está de nuestra parte. Y los padres podemos decir amén. Amén. Sí, hermano, nunca es tarde. Nunca es tarde. Lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo finalizamos nuestra carrera de padre. Veamos entonces lo que un verdadero padre debe ser para sus hijos y su familia. Vamos a tomar las 5 letras de la palabra padre. La palabra padre tiene 5 letras, P-A-D-R-E, para comprender lo que debemos hacer. Y vamos a tomar cada letra de la palabra padre, de la cual vamos a extraer una frase, una expresión que es lo que nos va a identificar para ser el padre que Dios espera que seamos. La primera letra de la palabra padre es la P. ¿Qué querrá decir? Pastor de sus hijos. Pastor de sus hijos. Pero pastor, yo no soy pastor. Sí, pero sos pastor de tus hijos. Pastor es el que los acompaña, los cuida, se fija en sus necesidades. En Proverbios capítulo 27, versículo 23, Proverbio 27, 23 dice, asegúrate de saber cómo están tus rebaños, cuida mucho de tus ovejas. Es un rebaño pequeño, a veces no tan pequeño. Los rebaños antiguos, las familias antiguas eran numerosas, a veces 10, 15, hasta 20 hijos. Hoy el rebaño es muy pequeñito, a veces una ovejita, a veces 2 ovejitas y capaz que 3 ya es familia numerosa. Pero es un rebaño y todo rebaño necesita que haya un pastor que los cuide. Y ese pastor conforme al plan de Dios es el papá. Así que asegúrate de saber cómo están tus rebaños, cuida mucho de tus ovejas. El padre es el pastor de su hogar. Es el pastor de sus ovejas. Sus ovejas son sus hijos. Y el versículo nos dice que tenemos que conocer el estado de nuestro rebaño. ¿Cómo están nuestras ovejitas? Pueden ser pequeñitas, pueden ser ya adolescentes, más grandes, jóvenes, pero si todavía están en casa o aún ya si se fueron, nosotros podemos tener una hermosa injerencia para el bien de sus vidas. El pastor de las ovejas reales en el campo sabe cuál
cuáles son las ovejas que están débiles. Un pastor de ovejas sabe, se da cuenta cuáles son las ovejas débiles, cuáles están heridas, sabe cuáles tienen las patitas quebradas. Él las conoce bien. Y te digo de primera mano, porque yo me crié en el campo, mi padre tenía ovejas y también tenía quien las cuide a las ovejas. Y el pastor de ovejas, mirándolas, sabe qué ovejita está débil, sabe qué ovejita está perniquebrada, cuál está enferma. Y lo que estamos tratando de ver es que el papá, como pastor de sus ovejas, de su pequeño rebaño, él tendría que fijarse, ver cuál es el estado de sus hijos. Y surgen preguntas como, ¿conocemos nosotros realmente a nuestros hijos? Es una pregunta que debiéramos hacernos los padres. ¿Conocemos a nuestros hijos? Obviamente que podemos conocerlos de cara, podemos conocerlos porque los vimos nacer, pero conocemos cuando están tristes, cuando están pasando un problema, cuando tienen un conflicto. Y eso se nota en el rostro, se nota en las actitudes. Conocemos el estado de nuestros hijos. A veces se nos pueden pasar inadvertido el estado de nuestros hijos. Y entonces, hablando con muchos chicos y vienen a contarme sus problemas, le digo, ¿se lo dijiste a tu papá? No, mi papá está muy ocupado, así que yo me fui y le dije a un amigo mío en el colegio. Y sabes que un jovencito es muy difícil que guíe a otro jovencito. Necesita una persona mayor que los entienda, que los oriente, que los acompañe, que los contenga. Entonces, la gran pregunta es si conocemos el estado de nuestros hijos. Nosotros como padres, como pastores de nuestros hijos, los conocemos en su rostro. Cuando vuelven del colegio, de la facultad, ¿se nota un rostro alegre o un rostro deprimido? O un rostro triste, un rostro conflictuado. Y eso no hace falta ser tan inteligente. De la simple observación de la actitud y rostro de nuestros hijos podemos descubrir. El pastor de las ovejas se mantiene en medio de su rebaño. El pastor huele. ¿A qué olerá el pastor? Huele a ovejas. El pastor que está continuamente con las ovejas en el campo huele a ovejas. ¿A qué olemos nosotros como padres? ¿Olemos a ovejas? Estoy hablando entre comillas. ¿O olemos a trabajo? ¿Olemos a ovejas o olemos a amigos? ¿Olemos a ovejas o olemos a deportes? Porque también hay chicos que dicen, quiero hablar con mi papá, pero él no tiene tiempo. ¿Y qué hace? Bueno, si no es el partido, es el trabajo, o si no está leyendo el diario. A mí me gustaría charlar con él, pero él no tiene tiempo. Y yo, para no agregarle leña al fuego, no le digo, no se hace el tiempo. Pero estas son conversaciones y confesiones de muchos adolescentes, de muchos jóvenes y de muchas personas grandes. Estamos sacando frases de la palabra padre. La primera, la P, pastor, pastor de sus hijos. La segunda, de la palabra padre, viene a ser la A, amigo de sus hijos, amigo de sus hijos. En 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 23, dice, Saúl, Jonatán, nobles personas, fueron amados en la vida e inseparables en la muerte. El rey Saúl fue malo en muchas cosas. Fue malo, por ejemplo, como rey. Fue un mal rey. Fue el primer rey que tuvo Israel, pero Dios lo destituyó porque era un mal rey. Fue un mal líder. Pero según este versículo y otros pasajes vemos que fue bueno en la relación con su hijo Jonatán. Nosotros podemos ser buenos en algunas cosas y no tan buenos en otras. Pero lo principal es ser un buen amigo de nuestros hijos. Y alguien todavía dirá, porque antiguamente era como inconcebible que papá fuera amigo de los hijos. Y a mí me han confesado padres, me dice, pero si yo soy amigo de mis hijos me van a faltar el respeto. Entonces yo le dije, no, todo lo contrario. Si vos te haces amigo de tus hijos, te van a respetar más que si no fueras amigo. Porque en las costumbres antiguas, si el papá le pedía perdón porque se equivocó
o si el papá estaba con los hijos, se pensaba que los hijos le iban a tomar del pelo, que no le iban a respetar. Pero precisamente ocurre lo contrario. Cuando un hijo tiene un papá amigable, que lo escucha, que lo acompaña, que se siente, dice, te veo un poco triste, vení, sentate, vamos a charlar, o vamos juntos a caminar, y yo quisiera que me cuentes si hay tristeza en tu corazón. Ese hijo le empieza a abrir su corazón y encuentra en papá un amigo. Muchas veces nuestros hijos son amigos de gente a lo mejor violenta, gente que está en la droga, y nosotros decimos, pero ¿por qué tiene que tener esas malas compañías? Y bueno, tal vez nos perdimos la oportunidad de ser sus mejores amigos. Así que tenemos ahí la segunda opción. Qué precioso que digan de un padre y de un hijo esas palabras, amados en la vida e inseparables en la muerte. Posiblemente, querido padre, has cometido muchos errores. ¿Qué padre no cometió errores? Errores menores, errores mayores. Yo también he cometido errores. Quizás ya no estás con la madre de tus hijos. Es una descripción un poco triste, dramática, no en todos los casos, pero hay casos donde hay separaciones y el papá ya no está con la madre de sus hijos. Quizás no fuiste un buen esposo, a lo mejor. Quizás no fuiste un buen hijo. Pero si algo tenés que anhelar con todo tu corazón es ser un amigo de tus hijos. Tus hijos te van a recordar toda la vida. Y el día que nosotros no estemos, tus hijos van a decir, mi papá sí que fue un gran padre. ¿Por qué le digo yo a veces a un joven? Porque fue un amigo. Cada que yo tenía cargas en mi corazón, iba corriendo a él y le decía, me pasa esto, papá. ¡Qué lindo! Este es un ideal que parece inalcanzable, pero nunca es tarde cuando Dios nos quiere ayudar. Amén, padres. Dios está con nosotros. La iglesia es una escuela de la familia y por eso nosotros estamos aprendiendo a ser mejores padres. Quizás ya no sos esposo, pero sos padre y tenés que procurar ser el amigo que siempre estás para tus hijos y para tus hijas. Tenemos que derribar todas las barreras que nos alejan de nuestros hijos. Hay algunos que dicen, es que hay una barrera generacional. Yo soy un chico del momento moderno y mis padres son chapados a la antigua. Pero cuando hay buena disposición, puede hablar ese padre ya avanzado en edad, aún con un adolescente, con una persona joven, y puede haber entendimiento. Y eso es lo más hermoso que se puede dar. Pero tenemos a nuestro favor que Dios quiere ayudarnos para que seamos ese estilo de padre, para que nuestros hijos sean bendecidos. Así que tenemos que escucharles, aconsejarles, cuidarles, estar pendiente de ellos, valorar lo que hacen. Muchos jóvenes hacen cosas lindas, como esta mañana tuvimos el ejemplo del Ministerio de Alabanza. Qué lindo sería que cada uno le elogie a su hijo. Hijo, me deslumbraste esta mañana con lo que hiciste. La verdad es que te he visto un héroe. No pensé que eras tan habilidosos. Y yo te puedo asegurar que los chicos, los adolescentes se van a esforzar más. Cuando un jovencito comete un error, a veces enfatizamos el error, pero tendríamos que elogiar los aciertos, porque ¿quién de nosotros no comete errores? ¿Y quién de nosotros no comete aciertos? A veces destacamos los errores, pero estamos aprendiendo qué bueno es elogiar los aciertos. Qué bueno lo que hiciste, qué bueno cómo te condujiste, qué bueno cómo hiciste esto o lo otro. Y esos chicos van a llenarse de entusiasmo, van a tener una alta autoestima, porque hoy en general la sociedad tiene muy baja autoestima. Hay mucha gente acomplejada, dice yo no sirvo para nada. ¿Pero quién te dijo eso? Y desde chico me dijeron que yo no sirvo para nada, que soy un inútil y lo han marcado en la vida. Pero qué lindo es decirle, sos formidable, sos un héroe, sos capaz de hacer todas las cosas. Y ese chico más se esfuerza y más pone interés en hacer las cosas bien. La tercera letra de la palabra padre sería P-A, ahora viene la D, padre.
director del futuro de sus hijos, director del futuro de sus hijos. En Eclesiastés 10:10, Eclesiastés 10:10 dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. A ver si entendemos. Si alguien quiere cortar una madera, un tronco, y lucha por hachear, pero no se da cuenta que su hacha está desafilada. Pero si hay un entendido a su lado y dice, hijo, tu hacha está desafilada, la vamos a afilar y va a ver cómo la tarea te resulta más fácil. ¿Quién tiene que hacer esa tarea? Generalmente el papá. No estoy hablando literalmente de cortar un árbol con un hacha, pero tomamos el ejemplo. Hay en muchas áreas que los chicos por falta de experiencia no saben cómo proceder. Pero nosotros que hemos caminado más años que ellos podemos instruirles, no solamente con nuestra experiencia, sino con lo que enseña la palabra de Dios. Un director de películas no actúa, pero les muestra a los actores qué tienen que hacer, cómo deben actuar, cómo deben hablar. El director de cine. Aún las más grandes y experimentadas estrellas del cine necesitan un director. ¿Sí o no? No se rueda una película o no se filma una película sin que haya un director. Es más, hay director de sonido, hay director artístico, hay director ejecutivo, para todo hay directores. Pero qué lamentable que a veces los chicos no tienen directores que los dirijan en las tareas que tienen que hacer. Un director técnico, creo que a lo mejor eso lo vamos a entender más, un director técnico de fútbol no juega el partido, pero diseña las estrategias. Él está sentadito diciendo, bueno, tal jugador si lo pongo aquí, si pongo este que está sentado en el banquillo, vamos a jugar un mejor partido. Coloca a los jugadores en la cancha, hace cambios durante el juego para que su equipo resulte ganador. Y acá no se trata de un equipo de fútbol, se trata de la familia. Y cuando hay un papá que es el director, entonces esa familia va a salir ganando el partido. Estoy hablando entre comillas. Nuestros hijos necesitan nuestros consejos. Ellos tienen que actuar en su película. Estoy hablando simbólicamente. Ellos tienen que jugar su partido en la vida, pero necesitan un director que los guíe, que con sabiduría les dé los consejos que necesitan para triunfar. Claro, uno a veces dice, bueno, ahí está tu madre, que ella te instruya. Pero Dios diseñó al papá para que sea el sacerdote del hogar, para que sea el director de la casa. La mamá es la vicedirectora. Claro, hay casas donde la mamá hace de directora y de vice porque no está el papá por alguna razón. Pero esos chicos necesitan que alguien les marque el rumbo. La cuarta palabra de la palabra padre, la cuarta letra mejor dicho, es la R, padre, responsable en todo. Un padre tiene que ser responsable en todo. 1 Timoteo 5:8 dice, el que no provee para lo suyo y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando los chicos son chiquitos y todavía no trabajan, entonces necesitan ser sostenidos por el papá o la mamá si trabajan los dos. Pero qué triste es ver chicos con hambre en la calle, chicos que a veces van a los containers buscando un poquito de alimento que se ha desechado. Ahora cuando los chicos son grandes también tienen que trabajar. Pero qué lindo es ser responsable en todo y sostenerle físicamente con el alimento para su estómago, pero también para el alimento para su alma. Nuestros hijos cuando aún no trabajan necesitan esa responsabilidad paterna. Y pasamos a la quinta letra de la palabra padre. P-A-D-R-E. Especial para sus hijos. El padre tiene que ser una persona especial para sus hijos. En Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor.
No haga enojar a sus hijos significa, hay padres que dicen, bueno, en casa mando yo, no te vas a tal parte. ¿Por qué, papi, no me voy? Porque yo te lo digo, yo soy tu padre. Y entonces en vez de ejercer autoridad, se ejerce autoritarismo. ¿Y sabés qué crea en el corazón de un adolescente, de un niño? Rebeldía. Pero si uno se sienta con ese chico y le dice, mira, papi, yo no quiero que vayas a ese lugar, porque es un lugar peligroso, hay gente violenta, hay gente que está en la droga, te pueden afectar. No es que yo no quisiera que vayas, sino que yo te amo y te estoy cuidando. Y el chico lo entiende y dice, papá, yo no voy a ir. Ahora que me lo explicas amigablemente, responsablemente, entonces yo voy a reaccionar bien. Hay malos esposos que son excelentes padres. Quizás no seamos especiales para nuestra esposa, pero anhelamos ser con todo nuestro corazón especial para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los hijos están en una etapa de crecimiento y necesitan sobre todas las cosas recibir esa cuota de amor, de afecto, de compañía. Cualquiera puede ser padre, pero solo un hombre especial puede ser un buen padre. Repito esta frase, a ver si nos grabamos. Cualquiera puede ser padre, pero solamente un hombre especial puede ser un buen padre. Ahora, ¿qué nos hace especiales? Cuando nosotros permitimos que Jesús viva en nuestro corazón. Su Espíritu Santo entra y nos empieza a dar amor, paz, gozo, amabilidad, bondad, fe, humildad, dominio propio. Y entonces somos padres excepcionales, no porque seamos superhombres, sino porque el Señor comienza a tomar el control de nuestra vida. Yo doy gracias al Señor porque me ha dado el privilegio de ser padre. Y he tenido a mi única hija solo durante 39 años. Me hubiese gustado inmensamente tenerla hoy conmigo. Cuando fue a vivir con nuestro Padre Celestial, hace 7 años, cada día del Padre, ella me tenía muy en cuenta. Nunca pasaba un día del Padre sin que ella me recuerde. Y aunque sea una pequeñez, pero siempre iba a saludarme, a abrazarme y a dejarme un regalito. Y siempre me dejaba una tarjetita. Pero una vez ocurrió que ella no iba a poder estar en el Día del Padre. Entonces me mandó una tarjetita con un regalito. Y en estos días, circunstancialmente, sin proponerme, revisando el cajoncito de mi mesa de luz, encontré una tarjetita de Emma que me decía estas palabras: papi, aunque no pueda estar con vos en ese día, quiero saludarte antes y decirte lo mucho que te quiero, Emma. Cuando yo leí esa tarjetita hace unos días, te puedo asegurar que derramé lágrimas hasta lo más profundo de mi ser. Mi hija me quería mucho. Y yo no sabía cuánto la amaba hasta que se fue al cielo. Yo pensaba que la quería, pero había sido que la quería mucho más. Pero sé que un día volveré a estar con ella para siempre en el cielo si sigo fielmente a Jesús hasta el fin de mi vida en la tierra. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a Dios el Padre si no es por mí. Y el Evangelio de Juan, en su primer capítulo, versículos 11 y 12, dice de Jesús que a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y confiaron en Él, les dio el privilegio, el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando recibimos a Cristo en el corazón, Dios, que es nuestro creador, se transforma en nuestro papá espiritual. Y ese sí que es el excelente Padre perfecto. Muchos creen que Dios es un Dios ogro, malo, vengativo. No, Dios es un Dios bueno, es un papá amoroso, es un papá misericordioso. Y esta misma mañana, si alguien nunca invitó a Jesús a entrar a su vida, Él dice, si invitas a Cristo a entrar a tu corazón, en ese mismo instante yo me transformo en tu papá. Y cuando Dios
deja de ser solamente tu creador y mi creador y pasa a ser nuestro papá espiritual, Él va a estar con nosotros día y noche. Él nos va a cuidar porque es el Padre cuidadoso, es el Padre tierno, es el Padre amoroso. Y yo quisiera animarte que si todavía no experimentaste a Dios como tu papá espiritual, esta mañana le diga a Jesús: yo quiero recibirte en mi corazón como mi Salvador y Señor, y volverás a tu casa esta mañana habiendo hecho de Dios tu Padre espiritual. Pero si un día ya lo hiciste, qué lindo es ir a ese Padre que está con nosotros y decirle: papá, yo te amo. Abba Padre, decía Jesús. ¿Sabe qué quiere decir? Papá, papi, te amo mucho, te tengo en cuenta. Quizás todo, yo mismo, quiero decirle a Dios: Padre amoroso, quiero decirte que te sigo amando. Y sé que un día me vas a llevar al hogar celestial y allí ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, no habrá más muerte, porque será la perfección en el eterno hogar del cielo. Te deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga, querido Padre, en este día. Y que hasta ahora, si no fuiste el Padre que hemos estado viendo, hoy Dios te dice: yo te ayudo. Vas a ser el papá que tal vez siempre quisiste ser, pero no pudiste. Pero con mi ayuda vas a ser el Padre que tus hijos esperan de ti y que yo te ayudo a lograrlo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que nuestro papá Dios te dice y me dice.